Nuestro Padre Celestial posee un conocimiento completo de la naturaleza y disposición de cada uno de sus hijos, conocimiento logrado tras amplísima observación y experiencia en las eternidades pasadas, de nuestra niñez primordial antes de que naciéramos. Y al compararse con ese conocimiento, viene a ser infinitamente pequeño el que nuestros padres terrenales obtienen mediante su experiencia con sus propios hijos. Por motivo de ese conocimiento superior, Dios lee el destino del niño y del joven, del hombre individualmente y de los hombres colectivamente, como comunidades, y conoce el fin desde el principio. Su precognición se basa en la inteligencia y la razón. Él prevé el futuro como un estado que natural y seguramente ha de llevarse a cabo, no como una situación que tiene que ser porque Él arbitrariamente ha dispuesto que así sea. The Great Apostasy, páginas 19-20. Y esto lo estoy leyendo de Jesús el Cristo en las notas del capítulo 3. Quería compartir con ustedes este mensaje porque para mí es algo muy importante en lo cual he estado pensando mucho. Y me anima mucho ver que las personas fácilmente están compartiendo mensajes ahorita por internet, igual por el tiempo que tienen por la contingencia o así. Creo que es un buen modo de hacerlo. Espero le pueda ayudar a alguno un poco de lo que estoy por compartir. He estado pensando mucho acerca del peso de nuestras decisiones personales. Lo pensaba especialmente cuando leí primer Nefi 3.7 en un pasaje que, aunque todos sabemos, voy a leer porque sacamos la calculadora para hacer sumas en exámenes. Solo por temor a equivocarnos, ¿no? Dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Aunque puede no parecerlo al principio, es una parte clave de este versículo que diga una vía. Dios tiene contempladas nuestras propias decisiones en su plan. Él no espera alterar nuestro albedrío o algo así. Él está dispuesto a aceptar, no. Cualquier decisión que podamos tomar, sea buena o mala, no afecta el plan que Él tiene en su propósito eterno. Afecta nuestro propio plan y desarrollo individual. Él desea lo mejor para nosotros. Y hay muchas formas de llegar a nuestro propio potencial. Quería dar un ejemplo que yo creo que puede ser útil, especialmente porque dentro de la iglesia es una decisión muy importante: irse a la misión o casarse. He escuchado a algunas personas decir algunas veces que es mejor irse a la misión porque así están eligiendo lo que Dios quiere, porque están eligiendo a Dios y así no están eligiendo a una persona por encima de Dios. Pero creo que ese es un punto de vista un poco limitado y francamente un poco injusto, que no están tomando en cuenta su propia decisión en esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué es importante? La verdad es que Dios quiere que las personas creen familias eternas. Esto lo dispuso Él en el plan desde el principio, desde que otorgó el mandamiento de matrimonio y de multiplicarse y henchir la tierra a Adán y Eva. De hecho, el matrimonio celestial, el matrimonio en el templo, es un mandamiento y es un convenio exaltador, es algo necesario para poder llegar a la exaltación. Y la misión no lo es, aunque sí es un mandamiento en el caso de los varones, no es una condición para poder llegar a la exaltación. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona considera mucho acerca de si se va a ir a la misión o no, porque tiene algún novio o una novia y tiene que decidir entre dejarlo o no, usualmente podemos pensar que la bendición patriarcal, alguna guía paternal, el obispo, le van a guiar o le van a indicar un destino fijo sobre qué es lo que es mejor. Cuando la verdad es que no hay un destino fijo siempre. Dios provee un camino para que cumpla lo que ha mandado. Pero no solamente existe ese camino posible para poder llegar a la salvación. Hay muchas decisiones buenas por las cuales el hombre se puede salvar. El que una persona se vaya a la misión en vez de casarse no hace que el haberse casado no haya sido una buena idea. Siendo honestos y poniendo eso en panorama, tanto casarse como irse a la misión son cosas que requieren muchísima fe. De hecho, yo siento que casarse requiere un poco más de fe. Hay más variantes. No hay personas
de sacerdocio cuidándote y muchas reglas para ayudarte a tener las herramientas y seguirte nutriendo. Es algo que depende más de un albedrío de otra persona. Quizás el mandamiento más difícil de cumplir, casarse y pues permanecer casado, llevar un matrimonio eterno. ¿Sí? Entiendo, es comprensible que mucha gente tenga miedo de este punto, que gente por propia decisión prefiera tener fe en irse a la misión como algo que puede ser más sencillo o que consideran incluso mejor, según la calidad de noviazgo que puedan llegar a tener o según su propia revelación de cómo ese noviazgo se va a llegar a desarrollar. Pero les invito, dentro de este análisis, a que tomen el peso de su propia decisión como algo importante. No decidieron porque su bendición patriarcal dijera que se tenían que ir a una misión. La bendición patriarcal, tal cual lo dice el manual del obispo, no es un destino, ¿sí? En realidad es una guía. Es algo que en la medida que intentemos cumplir, la medida en la que nos preparemos, conforme el mensaje que Dios quiso que nosotros tuviéramos, nos va a ayudar a alcanzar las expectativas, nuestro plan en este mundo. Rápido, dos ejemplos acerca de cómo funciona esto. Mi mamá, cuando conoció a mi padre no era miembro de la iglesia y no conocía mucho acerca de algunos principios que en la iglesia se vivían. Pero él se convirtió, se bautizó y decidió seguir la iglesia antes de casarse con mi madre. Sin embargo, ya estaban de novios. Mi madre estaba considerando acerca de irse a una misión, y cuando estaba considerando irse a una misión y tenía la propuesta en pie de mi padre para casarse con ella tuvo que decidir. Fue con no sé cuántas autoridades, pero por lo menos dos. Una importante que le dijo que se fuera a la misión, que era lo mejor que ella podía hacer. Otra persona le guió diferente y le dijo, ¿sabes qué? Cásate con él. Si está esa persona aquí, es digna, fiel, cásate con él. Ella tuvo que decidir. Su decisión tiene peso. Ella decidió quedarse con mi padre en vez de irse a la misión. Algo que yo aprecio muchísimo, como su hijo que nació un par de años después. Cuando José Smith estaba en la restauración de la iglesia hace muchísimo tiempo atrás, hubo una ocasión en la que el Señor le mandó hacer algo que se llamaba el campamento de Sion o el campo de Sion, no recuerdo bien el nombre. Juntó a un grupo de personas, las armó para que se defendieran y para que fueran a rescatar a un grupo de miembros de la iglesia que habían sido capturados o secuestrados, y se movilizaron. Ese campamento fue algo duro y pasaron por experiencias muy fuertes, de hambre, de peste, y murieron incluso algunas personas en el trayecto. Ellos fortalecieron mucho su fe al ir avanzando y tuvieron experiencias muy grandes, entre las cuales José Smith, por medio de su fe, sacó agua, casi como una roca. Tuvieron que cavar un poco y encontraron mucha agua que brotaba para poder alimentar a todos. Tuvieron experiencias muy grandes. Y cuando estaban a punto de llegar a donde estaban estos hermanos capturados, el Señor le reveló a José Smith una revelación todavía más difícil, que decía que el Señor en su propia forma iba a liberar a sus hermanos e iba a hacer que volvieran a su libertad, a sus hogares o de nuevo a congregarse con la iglesia, y que él junto con el campamento que había formado en toda la aflicción que habían avanzado se devolvieran. Fue un mandamiento de mucha humildad. Mucha gente lo vio y en su perspectiva dijo que para qué, que creyó que esto era en vano, creyó que para qué armaron este campamento entonces si ni siquiera llegaron a su objetivo. Pero una perspectiva más eterna se dio cuenta de que muchos de los hermanos, la mayoría de los hermanos que volvieron de este campamento, fueron llamados a ser el primer quórum de los 70 de su época, y de hecho formaron la mayoría de los que serían los 12 apóstoles de su época. ¿Sí? Hermanos muy dispuestos a sacrificar todo por fe, en seguir al profeta y seguir la revelación. Hermanos que fueron muy bendecidos en el resto de sus vidas, cosa que está escrita. Un poco así funciona la dirección de nuestros padres, un poco así funciona la dirección de la oración, la dirección de las escrituras. Pero jamás menosprecien el peso de su propia decisión. Dios quiere que ustedes lo estudien antes de preguntarle, ¿qué es lo que debo hacer? Su decisión tiene mucho peso. El estudio, lo que ustedes quieran, vale para Dios. Si no es un buen camino para ustedes, Dios se los va a comentar. A veces les puede decir que algo es bueno y avanzan en ese algo.
Y cuando están cerca de conseguirlo, se dan cuenta que no es lo que ustedes querían o lo que es para ustedes mejor. Pero el solo hecho de haber avanzado por este camino sí fue bastante bueno y van a conseguir frutos y bendiciones de eso. Así pasó con los hermanos del campo de Sion